El sistema de justicia en México es uno de esos temas que, híjole, nos afectan a todos, pero que a menudo parece una maquinaria inmensa, opaca, Completamente. llena de engranajes que no entendemos bien. Hoy vamos a intentar, ahora sí que, meter las manos en esa maquinaria para analizar a fondo una de sus piezas más importantes, la Fiscalía General de la República. Y fíjate que para hacerlo tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes muy revelador. Es casi como armar un rompecabezas. A ver. Por un lado están los planos, ¿no? Los documentos oficiales, como la Ley Orgánica de la FGR, los protocolos de investigación, que nos pintan el ideal, el deber ser del sistema. Ok. Y por otro tenemos la fotografía de la realidad cruda, un artículo periodístico muy crítico que expone la impunidad y, sobre todo, lo que la gente siente al respecto. Y hasta una pieza que nos ayuda a entender el origen de todo. Una discusión en línea que explica la transición, esa diferencia fundamental entre la antigua Procuraduría y la nueva Fiscalía. Exacto. El objetivo de nuestra conversación es, pues, desentrañar este sistema. Queremos entender qué es, cómo se supone que debe funcionar la FGR, cómo avanza una investigación penal paso a paso. Ajá. Y, crucialmente, contrastar ese ideal con la realidad de desconfianza que nos reportan las fuentes. La meta es entender los desafíos del sistema desde sus cimientos. Muy bien, pues arranquemos por el principio, por la pregunta que parece ser la piedra angular de todo este cambio. ¿Cuál es la diferencia real entre la antigua Procuraduría General de la República, la PGR, y la nueva Fiscalía General, la FGR? Claro. Porque las fuentes insisten mucho en que no es solo un cambio de nombre. Para nada, es un cambio de ADN, o al menos esa fue la intención. La palabra clave, el concepto fundamental aquí es autonomía. Autonomía. Así es. La antigua PGR era en esencia una secretaría más, una dependencia del Poder Ejecutivo. O sea que el procurador le respondía directamente al presidente. Directamente. Lo que siempre generó pues la sospecha de que la justicia se podía usar con fines políticos. Claro, si el presidente tenía un interés particular en un caso o en no investigar a alguien, podía influir sin problema. Exactamente. La FGR, en cambio, fue diseñada por ley para ser un órgano público autónomo. Fíjate que una de las fuentes, un artículo, lo resume perfectamente. El propósito fue evitar obedecer a fines políticos en la impartición de justicia. Construir un muro, digamos, entre la política y la investigación de delitos. Justo esa es la idea. Entiendo el concepto, separar la procuración de justicia de las presiones del gobierno en turno. Pero, bueno, suena muy bien en papel. ¿Cómo se supone que esa autonomía se refleja en la práctica, en su estructura? Se refleja en diferencias estructurales muy concretas. La primera, y quizás la más importante, es el nombramiento del titular. A ver. Antes, el procurador era designado por el presidente y el Senado pues simplemente lo ratificaba. Un proceso bastante directo. Ajá. Ahora, el proceso del fiscal es mucho más complejo. ¿Más filtros, más candados? Muchos más. El Senado debe proponer una lista de al menos 10 candidatos. De esa lista, el presidente elige una terna, o sea, la reduce a 3. ¿Y de esos 3? Y de esos 3, el Pleno del Senado tiene que elegir al fiscal por una mayoría calificada. Es un proceso con muchos más actores y, sobre todo, contrapesos. Vaya, ya no es una decisión que dependa de una sola persona. Y me imagino que esto también aplica a cuánto tiempo está en el cargo para que no coincida con los ciclos políticos. Le diste en el clavo. Esa es la segunda gran diferencia, la duración. El procurador no tenía un periodo fijo. Su permanencia dependía en gran medida de la voluntad del presidente. ¿Podría durar 1 año o 6? Lo que fuera. El fiscal, en cambio, tiene un cargo fijo de 9 años. La idea es darle estabilidad y permitir una visión a largo plazo que trascienda los sexenios. A ver, pero 9 años es muchísimo tiempo. ¿No se corre el riesgo de crear un fiscal tan poderoso que sea prácticamente inamovible, incluso si no está dando resultados? Es una preocupación muy válida, y el diseño lo contempló. Ahí entra la tercera diferencia clave, la remoción. Ok. El presidente sí puede remover al fiscal, pero solo por causas graves que están definidas en la ley. Y aquí viene el contrapeso más importante. El Senado tiene la facultad de objetar esa remoción. O sea que si el Senado no está de acuerdo. Si la mayoría del Senado no está de acuerdo con el presidente, el fiscal se queda. Es un seguro más para proteger su independencia.
De acuerdo, entonces el diseño institucional busca una figura independiente, estable y con contrapesos. Con eso en mente, ¿cuáles son los fines oficiales de esta nueva fiscalía según su propia ley orgánica? Pues su misión, como está plasmada en la ley, es muy clara y, la verdad, muy ambiciosa. A ver. Sus fines son investigar los delitos, esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y, algo que a menudo se olvida y es fundamental, garantizar los derechos a las víctimas, a la verdad y a la reparación integral del daño. Importantísimo eso último. Totalmente. Y todo esto, en teoría, debe hacerse bajo principios de legalidad, objetividad y un estricto respeto a los derechos humanos. Ese es el ideal que marca la ley. Ok, tenemos a la institución, su diseño y sus metas. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de una persona que necesita usarla. ¿Cómo empieza y avanza un caso penal en el día a día? Claro. Desglosemos el viaje de una denuncia, según marcan los procedimientos oficiales. Claro. Todo comienza, según el sistema penal acusatorio, con una denuncia o una querella. Una persona que es víctima o testigo de un delito acude ante un agente del Ministerio Público, el famoso MP. Y presenta los hechos, ya sea oral o por escrito. Exacto. Y a partir de ahí, el MP abre una carpeta de investigación. Que es básicamente el expediente del caso, ¿no? Justo. Es el expediente donde se empiezan a reunir todos los datos de prueba, las entrevistas, los peritajes. Esto da inicio a la primera etapa formal, la etapa de investigación inicial. Ok. En esta fase, el fiscal del MP tiene que hacer un primer análisis. A ver, ¿los hechos que me denunciaron realmente constituyen un delito? ¿No ha prescrito? ¿Hay elementos mínimos para señalar a un posible responsable? Me surge una duda importante aquí. ¿Qué pasa si el MP, por la razón que sea, decide que el caso no vale la pena y simplemente lo archiva? Digo, ¿quién vigila que esa carpeta realmente se mueva y no se quede en un cajón? Es una pregunta clave. El sistema tiene un mecanismo de control. Si el MP decide no investigar, tiene la obligación de notificarle por escrito a la persona que denunció, explicándole sus razones. Ah, ok. Y esa persona tiene un plazo de 10 días para impugnar esa decisión, ya sea ante una autoridad superior o incluso ante un juez. No es, pues, un poder absoluto del MP. Bien, eso es un contrapeso importante. Pero supongamos que el MP sí decide seguir adelante. ¿Qué pasa después? Aquí es donde el Poder Judicial entra en escena y el proceso se vuelve, pues, más complejo. Entramos en la etapa de investigación complementaria. Ok. El fiscal considera que tiene suficientes elementos iniciales y presenta el caso ante un juez de control. Juez de control. Es un término que escuchamos mucho. ¿Cuál es su papel exactamente? Es un árbitro, básicamente. Su función es asegurarse de que la investigación del MP respete los derechos tanto de la víctima como del imputado. Lo primero que hace es convocar a una audiencia inicial. Ajá. Y después de esa comunicación, llegamos a un momento que suena crucial en todo el proceso. Sí, es el primer gran filtro judicial. El juez debe tomar una decisión clave que se conoce como el auto de vinculación a proceso. ¿Ok? Después de escuchar al fiscal y a la defensa, el juez determina si hay datos de pruebas suficientes para suponer que se cometió un delito y que la persona imputada probablemente participó. Entonces es el momento en que un juez dice, sí, aquí hay algo que amerita una investigación formal y un proceso judicial. Exactamente. Si el juez vincula a proceso, entonces fija un plazo para que el MP siga investigando y reúna más pruebas. ¿Y ese plazo varía? Sí, varía según la gravedad del delito. Por ejemplo, las fuentes mencionan que para hostigamiento sexual no puede ser mayor a 2 meses, pero para delitos más graves como abuso sexual o violación, puede extenderse hasta 6 meses. Ok, ese es el proceso ideal, el que está en los manuales y en las leyes. Hemos hablado del deber ser, pero uno de nuestros documentos, el artículo de Sin embargo, nos da un cubetazo de agua fría. Sí. Y nos muestra una realidad completamente distinta. La brecha entre el papel y la práctica parece abismal. Es una brecha enorme, y el dato más brutal que presenta el artículo es el de la cifra negra. La famosa cifra negra. Así es. Según la Encuesta Nacional de Victimización, en 2024, se cometieron 33.5 millones de delitos en México. De ese universo, un 93.2% quedaron impunes. A ver, detengámonos un segundo en esa cifra,
93.2%. Es que no es solo un número, es una realidad aplastante. Totalmente. Significa que más de 9 de cada 10 delitos simplemente se desvanecen. No pasa nada. Es prácticamente un sistema que no existe para la inmensa mayoría de la gente. Y el artículo señala que esto no es un problema nuevo, ¿verdad? Para nada. Subraya que desde el año 2012, ese porcentaje de impunidad se ha mantenido consistentemente por encima del 90%. Impresionante. Esto nos habla de un problema estructural, profundo, que ni las reformas ni el cambio de nombre de PGR a FGR han logrado resolver. Con una cifra así, la pregunta es obvia. ¿Por qué? Si el sistema está ahí, con sus procedimientos y sus jueces, ¿por qué la gente no lo usa? ¿Por qué no se denuncia? La misma encuesta nos da las respuestas, directamente de la voz de la ciudadanía. La razón número 1 por la que la gente no denuncia es porque lo considera una pérdida de tiempo. ¡Qué fuerte! Le sigue muy de cerca una profunda desconfianza en la autoridad. Es un golpe directo a la credibilidad de todo el sistema. Y hay más razones, ¿no? No solo es desconfianza. ¿No? También mencionan que los trámites son largos y difíciles, y en muchos casos reportan haber recibido maltrato de la autoridad. Claro, es un círculo vicioso terrible. Exacto. No denuncio porque no confío y porque me tratan mal. Como no se denuncia, la impunidad crece, y esa impunidad galopante refuerza mi desconfianza inicial. Y esta desconfianza se ve reflejada en la percepción general del país. Totalmente. El artículo cita un informe de la organización Impunidad Cero que es muy revelador. En 2024, el 40% de las personas encuestadas creía que la impunidad en el país había aumentado. O sea, peor que antes. Peor, un 43% consideraba que se había mantenido igual. Sumados, tienes a más del 80% de la población sintiendo que la impunidad está igual o peor. Y que había disminuido. Solo un escaso 14%. La verdad es que es una crisis de confianza mayúscula. Con este panorama tan desolador, por un lado, un sistema diseñado para ser autónomo, y por otro, una realidad aplastante de ineficiencia. ¿Hay alguna propuesta de solución en los materiales que revisamos? ¿Alguna luz al final del túnel? Sorprendentemente sí, y viene de uno de los documentos oficiales, un protocolo de investigación de la propia FGR. Así. Sí, es un documento fascinante, porque no habla solo de leyes, sino de un cambio de cultura. Su objetivo es estandarizar las investigaciones, pero su núcleo es fomentar una mentalidad investigadora. Mentalidad investigadora. Suena bien, pero también suena muy abstracto. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué implica en la práctica para un policía o un fiscal? El protocolo lo desglosa en principios muy concretos. Uno de los más importantes es el principio de la hora dorada. ¿La hora dorada? Sí, sostiene que las primeras acciones que se toman justo después de que se comete un delito son absolutamente críticas. Es en esa primera hora cuando se pueden preservar pruebas vitales, entrevistar a testigos frescos, maximizar la recolección de información. Antes de que todo se contamine o se pierda. Exacto. Fíjate, eso tiene todo el sentido del mundo. Es como en las emergencias médicas. Los primeros minutos son clave para salvar una vida. Aquí son clave para salvar un caso. Exactamente, esa es la analogía. Y otro principio fundamental es redefinir el objetivo de la investigación. El protocolo insiste en que no se trata solo de encontrar pruebas para acusar a alguien. Ajá. Lo dice textualmente. La investigación es una búsqueda de la verdad. Esto significa que la evidencia que exonera a un sospechoso es tan valiosa e importante como la que lo incrimina. O sea, el objetivo es el esclarecimiento de los hechos. ¿No la condena a toda costa? Eso sí que es un cambio de paradigma. Porque la percepción ciudadana es que el MP solo busca a quién culpar, no necesariamente descubrir qué pasó. ¿Hay algo más en esa mentalidad? Sí, y es quizás el elemento más revelador y humano, un concepto llamado la caja de Bettari. ¿La caja de Bettari? Sí, el protocolo incluye un diagrama que muestra un ciclo muy simple. Mi actitud afecta mi comportamiento afecta tu actitud, y tu actitud afecta tu comportamiento, que a su vez impacta de nuevo en mi actitud. Vaya, es básicamente la idea de que la actitud del investigador puede ser su herramienta más poderosa. O la peor. Justo. Si un policía llega a una escena con prepotencia y desdén, la víctima y los testigos se van a cerrar. Claro. Pero si llega con empatía y profesionalismo, es mucho más probable que cooperen. Es psicología pura aplicada a la justicia. Precisamente.
Se trata de reconocer que para romper el ciclo de desconfianza que vimos en las encuestas, el cambio debe empezar por la actitud de la propia autoridad. Una actitud de respeto. Y profesionalismo. Eso puede generar la confianza necesaria para que la gente quiera colaborar. Así que para recapitular, hemos recorrido un camino complejo. Vimos la transformación de la PGR a una FGR autónoma, un diseño institucional pensado para ser independiente. Ajá. Detallamos el camino formal que sigue una denuncia dentro del sistema, pero luego confrontamos ese ideal con la durísima realidad. Una cifra de impunidad del 93%, Sí. alimentada por una desconfianza ciudadana profunda y generalizada. El reto es monumental. Las fuentes nos muestran que no se trata solo de cambiar leyes, sino de transformar una cultura institucional muy arraigada. Claro. El protocolo de investigación es una pista clave. Sugiere que un cambio de mentalidad enfocado en la ética, la búsqueda imparcial de la verdad y, sobre todo, el trato humano, es fundamental. Para que el sistema que funciona en el papel pueda empezar a funcionar en la práctica. Exactamente. Las fuentes nos dejan con un panorama muy claro. Por un lado, las bases de lo que debería ser, desde la autonomía constitucional hasta protocolos detallados. Pero por otro, la realidad de una confianza pública por los suelos. Así es. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Puede un sistema, por muy bien diseñado que esté en la teoría, funcionar si la gran mayoría de las personas a las que debe servir no confían en él lo suficiente como para dar el primer y más básico paso, que es denunciar? ¿Qué se necesita realmente para reconstruir esa confianza fundamental?